Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de 3.0. Es nuestro cuarto episodio y hoy tenemos nuestra primera invitada. Un gusto contar aquí con Renata Ávila. Muchas gracias, Renata, por visitarnos, y muchas gracias, Hugo, por estar aquí en el podcast. Manuel, muchas gracias. Un gusto que nos visites el día de hoy. Gracias por aceptar la invitación. Que regresar a la casa. Bueno, sí, eso sí, es regresar. Nosotros tuvimos el gusto de compartir un buen tiempo. Fue cuando empezamos el proyecto. Bueno, ya no vemos cuándo empezaste, de cuánto llevaba el medio. Cuando tenías ni siquiera 10,000 seguidores en tu página principal de Zacatecas 3.0. Fue como en el 2016. Fue cuando prácticamente empezamos, y contigo aprendimos y crecimos, innovamos mucho. El episodio pasado estuvimos platicando, de hecho, un poquito de que fuimos los primeros en empezar a hacer los programas, los noticieros en vivo completamente en Facebook. ¿Te acuerdas? Pues no tanto. Yo creo que también ahí empezaba con el asunto en esos años, ¿no? Con el asunto de las transmisiones, en vivo, de las ruedas de prensa y ese tipo de rollo. Pero sí se trató como que, pues no sé, de meter un poco de cosas distintas. Me acuerdo mucho en esos ayeres, ¿no? Con lo de, tomaron el bulevar, creo que la carretera, los mineros de un sindicato, a la altura acá de la Corona y todo, hicimos como 2-3 transmisiones. Uno de esos andaba y casi llegando hasta los 80,000 de reproducciones. Porque yo me acuerdo, pues yo cubrí por la mañana, luego ya ustedes nos acompañaron en la noche, y en la mañana yo me la aventé pues del crucero de Morelos, exactamente hasta casi la Corona, y estaba así chido, y ahí fue como que interacción y ese tipo de rollo, ¿no? Sí, recuerdo esa vez porque tú ibas grabando en vivo, ibas transmitiendo, y bueno, ibas transmitiendo en vivo, y te llegaban los comentarios de los mineros. Se le quitó. Y llegaban y te saludaban y te abrazaban. Tú ibas caminando por la carretera porque la carretera estaba tomada, y la gente se acercaba y te saludaba y salía en transmisión. ¿En dónde voy a salir? ¿O cuándo sale esto? Y dices, no, estoy en vivo. Y la gente se buscaba, por eso generó tanto impacto, aparte de que la carretera estaba tomada. Y no afectaba nada más a Zacatecas, afectó hasta Aguascalientes, Y es que fueron varias horas, creo que la toma empezó como 8 o 9 de la mañana, y cuando regresamos nosotros, que fue poquito antes de que soltaran, pues ya eran como las 10, 11 de la noche. Ajá. Y se puso intensa, creo que sí empezó a ver con actos de bronca, ¿no? ¿Sabes? Ahí estuvo... Pues no tanto, no tanto, sí, me acuerdo que sí estuvo pesado. Nah, tampoco, no le exageren, ahí revisen el historial, ¿no? Nos tumbaron esa página. ¿No te acuerdas que toda esa página que teníamos? Les digo, me salgo y hasta la página se les cayó. Yo no sé qué. ¿Por qué no cuidan la página? No, pues ahí fue. No sé por qué de repente nos la tumbaron por un videíto de un partido de tenis que no valía mucho la pena, y fue imposible recuperarla. Y en esa llegamos a tener, decías que 290,000 seguidores. Sí, ven, de 10,000 cuando yo empecé. No, contigo empezamos. Y cuando yo me salí, estábamos casi en 100,000 y tantos. Llegamos como a 100,000 y tantos, ustedes la duplicaron. Y desafortunadamente, pues sí, lo que ocurrió, ¿verdad? Pues es que yo creo que ya últimamente hay más censura en el internet que en la misma televisión, ¿no? Antes decían que en el internet era la plataforma donde se podían hablar de las cosas que ahora en la televisión, ¿no? Y ahora yo veo completamente al revés. Y últimamente vemos programas muy bizarros dentro de la televisión. Y un ejemplo, en mi caso, dentro de mis plataformas, a veces me sancionan hasta por subir cosas como del caldo de rata o algún mezcal. Entonces, pues ya que es más difícil ahora ustedes tocando ese tipo de... Pero ¿sabes qué, Hugo? Yo creo que además de las propias, ahora sí que reglas estrictas de las plataformas, yo digo, los haters que se ponen a trabajar bien chido y que te mandan ahora sí que... a mí tengo ya casi como año y medio que no puedo hacer casi nada en Facebook. Porque me la tienen ahora sí que suspendida. Manuel ahora sí que constató el fin de semana qué tan bloqueadota traigo yo la cuenta. Sí, no puedes hacer transmisiones en vivo. Nada de nada. O sea, no puedo hacer absolutamente nada. Si bien yo la regué porque yo antes de este mitote traía 65 páginas que yo había creado. Luego con la estrategia que yo andábamos siguiendo, que compartir tal información a tal hora. Y como yo las había creado, pues a mí fue la que me sancionaron. Me la terminaron sancionando, pero a tal grado que... Imagínate, me mandas tú que para la solicitud para administrar tu página no la puedo aceptar.
que me mandan que para compartir no puedo compartir en grupos, pero por esa razón te digo, bueno, eso creo que me fue una sanción por el exceso de páginas o un error en las páginas. Te detectaron Pero también te meten candados. Te digo porque a mí me llegaron a meter candados en una de las páginas. Si tú te metías, no sé, a la página del Partido del Trabajo Zacatecas, no podías compartir, no podías comentar, no podías ponerle like. Era como un tipo de candado. ¿Y las 65 eran tuyas o eras parte de Eran otras mías. que también No, eran mías. formabas parte? Yo creo que ahí, por todo lo que me estás diciendo, es que te detectaron como spam. Como spam. Ajá, que estás compartiendo, como si fueras un bot que está mandando a muchos grupos, como si fueras un bot. O sea, Pero ¿sabes que yo ya ni las utilizaba? O sea, yo ya no las utilizaba cuando ocurrió esa situación. Las ¿Siguen dejé. activas? ¿Mande? Ya no tienes, ya no las tienes Las activas. maneja otras compañeras, pero te digo, yo ya no las utilizaba, ya tenía, o sea, yo dejé de utilizarlas como en 2022, pero aún así, imagínate, para el 2024, pero yo digo, sumado a los haters. Sí. ¿Por qué? Porque sí me ha pasado. O sea, que no solamente te andan queriendo hackear las cuentas, sino ahí no sé qué le pongan o algo le hacen a las páginas. De hecho, me llama la atención porque hay páginas hasta de ciertos personajes que tú no puedes ni hacer captura de pantalla. O sea, ¿no les ha pasado que se meten a Facebook y, por ejemplo, te llama la atención determinada publicación y aunque tú quieras, tú puedes capturar, hacer captura de pantalla en otras plataformas, pero te metes específicamente al perfil de determinado compañero o compañera, no puedes. O sea, algo le están haciendo. Creo que ya... Restricción de perfil, ¿no? O sea, No está restringiendo el perfil, sino más bien se van como muy avanzado en ese mitote. Te digo que es algo como que de protección o algo. En Instagram lo que pasa es que cuando tú haces una captura de pantalla, ya le sale al que le capturaste, le sale como un anuncio de que tu publicación está siendo, te están agarrando, pues. Eso sí. No, pero en unas plataformas, pero en otras no tanto. Pero yo te digo que hay ya como que software muy especializados, o ahora sí que, no sé, hacker, muy especializados, que te pueden poner desde candados para que no te hagan captura de pantalla o tu contenido, aunque tú lo tengas público, hasta que te metan otro tipo de candados para que nadie te pueda estar comentando, compartiendo, absolutamente nada. Y pues yo que te voy a hablar de haters, ahorita me estabas platicando tú de tus haters. No, y aparte... ¿Qué pasotes con esos zapatotes con ese? Con los haters, no, pues no pasa nada. La verdad es que las plataformas apremian mucho como la disrupción de comentarios. Entonces, si tú generas un video, de hecho, pues yo más o menos ya tengo muy entendido eso, ¿no? Cualquier creador de contenido lo que quieren hacer es prender el cerro. Tú lo que te tienes que hacer es generar algún contenido que genere opiniones como la blanca, como la negra. Y ese es el secreto de la viralidad. Para mucha gente que pregunta a veces cuál es el secreto de la viralidad, el secreto de la viralidad es controversia. ¿Y cómo te un hiciste contenido viral tú? controversial. Pues es que estábamos hablando del campo. Que de hecho creo que sí es una opinión. Entiendo que es una opinión que pisa callos. La verdad, dentro del clip la expresé mal también. Que yo le preguntaba a Rafa, que decía: Zacatecas es tierra de campo, sabemos trabajar el campo. Pero Zacatecas es tierra de campo y sabemos trabajar el campo porque genuinamente la tierra da esto o porque de alguna manera fue lo que nos tocó. No, vamos, pues en Zacatecas no hay mucha industria, no hay sector turístico ahorita sí está como muy demacrado. No hay muchas industrias, entonces nos pero tocó. pues yo creo que ahí te estás metiendo en dos cuestiones distintas, ¿no? Porque bueno, ahorita que dices que si así nos tocó, que porque así Dios, eso es ahora sí como que el precepto de la propia sociología, ¿no? Si la sociología habla si la sociedad crea al hombre o el hombre crea a la sociedad como en esa interacción, pero lo que está comentando ahorita, yo creo que son cosas distintas. Digo, porque pero bueno, en la economía es muy distinto. Fue una pregunta normal No, sobre pero, sí, estamos muy, o sea, Zacatecas es mucho de campo. aunque yo no lo que le tanto, andaba ¿no? preguntando que cómo se hizo viral acá en sus otras páginas. También, pero, bueno, un ejemplo. También Manuel luego los edita así para que se vea. Pero bueno, yo sí considero que Zacatecas tiene un rezago en casi cualquier cuestión. Pues también creo que la generación de empleo es una de estas. Yo creo porque... Pero empleo hay. De que esté mal pagado, esa es otra bronca. Pero de que empleo hay. Digo, ¿por qué? ¿Cuál ha sido? Bueno, y te lo digo como economista.
Y yo pues prácticamente, ahí te puedo mencionar, a ver, siglo XVI, desde el siglo XVI Zacatecas se mantiene como el primer productor de plata a nivel nacional, cobre, oro y zinc, ha estado jugando con otras entidades. Sin embargo, desde el siglo XIX, cuando se cambia la forma precisamente de extracción del mineral, pasas de flotación a cianuración. Ahora sí que los inversionistas nacionales no pudieron meterle más lana para pasar a esa etapa. Desafortunadamente, este fenómeno del siglo XIX rompes con los encadenamientos productivos. Zacatecas, si bien, o sea, siempre también, pues ha tenido, si tú te pones un poco a revisar lo que es la historia de Zacatecas, su fuerte ha sido el campo. No ha sabido cómo desarrollar las industrias, si bien es cierto, porque a pesar de que en otras entidades el aspecto minero forma parte, al menos dentro de la economía, del sector industrial, en Zacatecas sigue siendo dentro del sector primario, sigue siendo extractivo, a pesar de que en el siglo XVI esa forma de extraer el recurso antes del siglo XIX ayudó a fundar entidades como, me parece, en Durango, San Luis Potosí, también le aportó muchísimo a Coahuila, o sea, había mucha bonanza. ¿Cuál es el problema? Pues ya no pude invertir yo lana. Tuvieron que venir los canadienses y estadounidenses precisamente a llevarse toda la lana, pero lejos de esa cuestión, yo ahí cuestionaría también el diseño básicamente del sistema federalista fiscal, porque la única autoridad en nuestro país para poder llevar a cabo el cobro del impuesto minero, pues termina siendo la federación, a pesar de entonces de que fregados, con todo respeto, le sirve a Zacatecas mantener desde el siglo XVI el primer lugar de productor de plata a nivel nacional, en algunos años productor de oro, cobre y zinc, si somos la quinta economía que menos aporta al Producto Interno Bruto Nacional. Tiene que ver, si bien también con con el asunto de la política económica, cómo se diseña el asunto de la política económica, pero también que digas, es que en Zacatecas no hay empleo. No, sí hay empleo, desafortunadamente es muy mal pagado. Digo, yo al menos lo cuestionaba mucho durante el sexenio de Miguel Alonso Reyes, ¿no? Durante todo el sexenio se la pasó presumiendo, pues ya llegaron 6, 7, 8, 9, casi todas las semanas aparecía así, ¿no? Inversión extranjera directa. Y en nuestro país, ¿cuál es el problema que tenemos? Y en Zacatecas se resalta más, que lo vemos como que la inversión extranjera directa, ahora sí como la panacea. ¿Cuál fue el problema en nuestro país? Que yo considero, desde que llega el modelo estatista de mercado interno, es decir, la perspectiva keynesiana en la política económica, México, y yo ya me salí por la tangente, pero la cuestión es de que México no supo cómo llegarle, cosa que sí ocurrió en China. ¿En China qué hace? Se prepararon para la apertura del mercado internacional. Una pregunta, yo tengo una pregunta sobre esto. Así, creo que son dos preguntas bien puntuales. Sobre el impuesto. Chinga, pues ¿qué pregunté? Sobre el impuesto minero, específicamente. ¿Tú estás a favor o en contra? Es una pregunta del impuesto minero. Y la otra es, ¿qué hacer en Zacatecas para dejar de ser este sector primario y ya pasar a la industria o pasar al siguiente escalón? ¿Qué hacer en Zacatecas para cambiar? Es que, fíjate, ahí es otra de las percepciones que yo considero que lo tenemos mal en Zacatecas, ¿no? Primero del impuesto minero. El impuesto minero, pues yo estoy a favor del impuesto minero y estoy a favor del impuesto ecológico. Sin embargo, considero que están mal diseñados. Pero que debería de quedarse en Zacatecas. Sí, o sea, que se tiene que quedar donde lo extraen. Pero te digo, el problema es la manera en que lo están diseñando, ¿no? Cómo lo diseñaron, cómo lo concentran. Si tú te pones a analizar todas las constituciones políticas que ha tenido nuestro país, lejos del asunto del legal, es un tema ahora sí como de la pelea de quién recoge la lana. O sea, si lo centraliza la federación o lo reparte y respeta las autonomías de las entidades. Porque al final, digo, ¿qué te estoy mencionando? El artículo 4, el artículo 6 de la ley minera. La única autoridad en nuestro país para poder llevar a cabo el cobro del impuesto minero a la industria minera es básicamente la federación. ¿Y qué pasó entonces cuando en Zacatecas seguimos teniendo o seguimos siendo primer productor de plata, cobre, zinc, oro a nivel nacional desde la época colonial y somos el quinto estado que menos aporta a la riqueza nacional, al Producto Interno Bruto Nacional? Te digo, es un tema de diseño, de voluntad también política. Una ironía. No, pero pues es que te digo que es una situación
que tiene que ver precisamente con tema de política económica. Y al día de hoy, la minería, ¿qué es lo que le deja al pueblo zacatecano? Además de empleos que yo considero que ni siquiera dejó tanto. ¿Qué le deja? Un montón de enfermedades. Y además, ¿qué? Contaminación. A veces nos venden mucho esa idea de que es que genera muchos empleos. Bueno, yo que he andado de repente allá por las minas, considero que ni siquiera genera tantos. Más bien lo que es que fíjate, a ese punto quería llegar yo con mi comentario antes de que me interrumpiera Manuel, con Miguel Alonso Reyes, porque ellos se jactaban mucho, es que ya llegaba capital, principalmente chino, japonés, etc., asiático, para instalarse en Zacatecas, ¿no? ¿Y cuál es la cuestión? O sea, nosotros, te digo, estamos tan ávidos que llegue inversión extranjera directa. Sin embargo, no aprendemos de las otras experiencias internacionales. El caso específico de China a mí me llamó mucho la atención, porque cuando se meten al mercado internacional, al asunto de la globalización, previo a ello, ya traen una planeación tan canija, que si bien hubo, igual que en México, el asunto de una participación activa del Estado en la economía, que en nuestro país se vio reflejada principalmente durante la administración de Lázaro Cárdenas, cuando llega o se implementa el sistema estatista de mercado interno, la visión keynesiana. ¿Qué pasa en China? Ahí, previo a la apertura del mercado internacional, ellos les daban 3 oportunidades, ahora sí que a las personas que querían emprender algo de determinado, ahora sí que sector. Tienes tú 3 formas de financiamiento. Si a la primera no puedes, no te preocupes, todo mundo puede fracasar, ahí te va una segunda. Si a la segunda no puedes, no te preocupes, ahí te va una tercera. Si a la tercera no puedes, pues vas a tener que regresar la tercera, la segunda y la primera. Y así que eso que hizo obligó a los chinos a que realmente invirtieran la lana o que lo hicieran funcionar. Llega el mercado, más bien la apertura del mercado internacional en China, y ellos no llegan de que inversión ahora sí extranjera directa, ¿no? ¿Qué dicen? Ellos ya traen tan diseñado un plan de potencialidades, un mapa de potencialidades que le dice, a ver, requiero que llegue capital que venga a instalarse en determinada zona, que le entregue tanto de salario a mis chinos, a mi población, que traiga estas condiciones. Y en México, y más en Zacatecas, que dicen, no me importa dónde te instales, si quieres, mira, ya no vas a pagar por toda la vida lo que es impuestos, si quieres, o sea, nos ponemos de rodillas, es una manera de mentalidad. Yo por eso te digo, o sea... Te dejo poner una fábrica en mi semidesierto. Y yo creo que, discúlpeme por hablar de más, pero... Esa es la percepción, o sea, va a aparecer esa dinámica. Yo creo que hay que cambiar de mentalidad, vamos rompiendo las concepciones propias que tenemos sobre el tema. El otro día Hugo preguntaba también eso, de que por qué en Zacatecas hay empresas como La Corona, que en un desierto, en un desierto, cuando en otros lados les ofrecen ponerlas como... Porque en otros lados los corren a machetazos. Exactamente. No, pero ahí yo creo que falta ver, precisamente analizar bajo qué condiciones llegaron. Digo, porque... No, yo entiendo que a alguna condición llegaron. Y yo cuando te digo, regresando al caso de Miguel Alonso, yo le cuestionaba mucho. A ver, señor gobernador, usted no se la pasa presumiendo cada semana mucha carta de intención que va a llegar capital extranjero. ¿Y cuándo vamos a tener, no sé, una industria como la Nissan que te genere efectos multiplicadores y de arrastre? ¿Y qué me decían? Pues es que me comen el mandado. Es que Zacatecas yo no le puedo estar ofreciendo lo que sí le ofrecen en otras entidades a estas empresas para que se instalen allá. Y digo, si hay empleo, desafortunadamente es bien mal pagado. Digo, el promedio, aunque pese a las estadísticas que maneja el INEGI, pues del empleo en Zacatecas, digo, que familias, unos 5,000, 6,000 pesos. Es lo que terminan ganando. Ahora sí que ahí también entra en contradicción los incrementos al salario mínimo, y yo me gusta hacer crítica y autocrítica de la cuarta transformación. Sí, entonces, pero ¿por qué pasa eso? O sea, si el salario mínimo ahorita está en 7,000, casi 8,000, no. ¿qué? Es que cuando hay, mira, un principio básico en economía, cuando hay más recurso en el mercado, ¿qué pasa? Si hay más lana, pues se encarecen los precios. Es un fenómeno básico en economía. No, pero ¿por qué? Pues dices que marca 5,000 a 6,000 pesos. Pues porque también los empresarios no le andan ahora sí que cumpliendo. Que dice el gobierno que voy a incrementar a 200 pesos o 300 pesos el tema del salario mínimo. Pues ¿y en estas estadísticas se contabiliza el empleo informal? Ese es otro de los detalles, porque te digo, una cosa es las estadísticas, es como el asunto también de la seguridad pública, ¿no? Digo, si tú te das cuenta de las carpetas de investigación, solamente se contabilizan
1 de cada 10 que ocurren, o sea, 9 no están contabilizadas. Y en el asunto del empleo formal, pues es otra de las cuestiones, pero pues ahora sí que entraríamos en mucho tipo de aristas, ¿no? Pero te digo, es interesante, pero yo creo que ahí más bien es cuestionarnos qué estamos haciendo, qué queremos y cómo mejoramos, pero yo creo que ahí, pues tanto sociedad como gobierno, pues como que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Gobierno, falta mucha voluntad política. ¿Y a la sociedad qué le tocaría hacer? A la sociedad, a la persona que comentamos que gana 6,000 pesos al mes, ¿qué es lo que le toca? Pues es que desafortunadamente es el asunto ahora sí que pues hacer mucho con poco, ¿no? Pues yo veo Esa que, es la bueno, cuestión. ese tipo de gente yo veo que no va a tener mucha voz ni voto. Entonces, a veces yo considero que la gente le no tiene generan mucha voz y voto. Es que sabes que ese es uno de los errores que tenemos en nuestra democracia, que pensamos que nuestra responsabilidad cívica inicia y termina el día de las elecciones votando por el menos peor. No debería. Es un asunto, pero es un asunto de organización diaria. Es un asunto de organización diaria. O sea, desde mi punto de vista en esta cuestión requerimos cambiar la política económica, quizá evaluar la alternativa que menciona mucho ahora sí que economista Arturo Huerta, ¿no? ¿Y eso cómo le hace la persona de 6,000 pesos? Es lo que voy. O sea, eso creo que lo planteas la gente que genuinamente sí puede cambiar estas decisiones. No, pero es que pues para que a la gente la realidad le termine cambiando, tienes que cambiar la política económica y desafortunadamente a pesar de la llegada de la 4T no ha cambiado la dinámica de la política económica. Ellos hablan mucho de la llegada de, ¿cómo se llama este concepto que utilizan de la economía del bienestar? No recuerdo. Asistencialismo. No, bueno, es que no esté mal tanto de asistencialismo, es un nombre en específico, pero desde mi punto de vista falta pues quizá evaluar un poquito los planteamientos que tanto Keynes, los neokeynesianos y el propio Arturo Huerta pues han planteado al respecto. Pero ¿cómo? Digo, yo creo que aquí, como tú dices, es falta de voluntad política, ¿no? Y en Zacatecas pero creo que tenemos un problema de que es demasiado política, pero también no hemos avanzado. Ves Zacatecas en comparación desde Aguascalientes, San Luis o cualquiera de nuestros todos vecinos, y todos han avanzado de alguna forma. Y Zacatecas se ha visto detenido. Sí, Zacatecas se ha visto detenido, por eso te decía también sobre visión, pero sobre todo voluntad política. Digo, es que si bien es cierto, el gobierno no genera empleos, quienes generan empleos son las empresas, ¿no? Los empresarios son los que generan empleos. ¿Qué hace el gobierno ahora sí en ese papel de la generación de empleo? Generar condiciones para que dichas empresas pues traten de mejorar. Pero lo malo es que el gobierno ha estado más entretenido en estos programas asistencialistas que en crear las empresas y apoyar a los empresarios. Pero es que digo, creo que hasta actualmente, y ya no hablo de Zacatecas, sino hasta de México. Tiene que ver precisamente con la política económica nacional. La política económica no va por estado. La política económica, pues ahora sí que viene precisamente en cómo se diseña el asunto de los presupuestos. Pero ¿por qué crees tú que los demás estados sí han podido avanzar y Zacatecas no? Pues ahí es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué Zacatecas no avanza? Digo, Zacatecas ha avanzado en algunas cuestiones, tan solo, por ejemplo, y tú que le sabes bien al sector primario, principalmente lo que es el agrario como el ganadero, fíjate tan solo que llevamos muchos años que no se han logrado sacar, me decían, lo de lo de la certificación para el asunto de la exportación. Hay algunos temas detenidos. O sea, no ha habido como que la atención debida. Y quizá también, y yo lo exponía en mi columna que saqué esta semana, ahí lo de la cuestión, cómo también está diseñado lo que es nuestro sistema democrático, nuestro propio sistema electoral, ¿no? La capacidad, ahora sí, de los personajes al momento de llegar a las responsabilidades públicas. Si tienes la capacidad, o nada más porque eres mi cuate, básicamente asumes el poder. Y ahí, pues. ¿Y cómo se podría medir eso? O sea, yo lo he escuchado, a ver quién tiene la capacidad y quién no. Porque antes se llegó Pues yo creo que en asunto de experiencia, o sea, conocimiento sobre el tema, no solamente en el asunto de preparación académica, puedes traer 3, 4 doctorados y de qué te sirve si no tienes la experiencia en el ramo, lo que ocurrió ahora con el Poder Judicial, ¿no? Digo, hubo muchos candidatos, muchos grupos sociales, políticos,
trataron de evitar que participaran, pero había buenos perfiles, gente que ya lleva, no sé, 14, a veces hasta 20 años dentro del Poder Judicial. Y que no ganaron. No, que sí ganaron. Digo, yo conozco varios que sí ganaron. Pero hubo algunos también que se quedaron. Y hay otros que realmente tú dices, a ver, ¿tenías tú la capacidad? Y es que sabes que tiene que ver mucho con el asunto de que en México y en Zacatecas y en todo, pues se ha vuelto un concurso de popularidad. Exactamente. Yo creo que ahí, por eso yo planteaba en mi columna de esta semana sobre cómo rediseño, ahora que quiero sacar una nueva reforma electoral, cómo rediseño precisamente las reglas. Ok, todos los ciudadanos en México se pueden inscribir, pueden competir por cualquier cargo de elección popular. Sin embargo, yo creo que dentro de los pasos, y hay experiencias internacionales, es, por ejemplo, ¿quieres tú contender para la, no sé, presidencia de la República, gobierno del Estado, presidencias municipales? Preséntame tu plan de trabajo, tu plan de desarrollo. ¿Qué estás proponiendo para Zacatecas? ¿Qué estás proponiendo para México? ¿Qué estás proponiendo para, no sé, Tepechitlán? O sea, conocer, pero que sea parte de los requisitos al momento de inscribir. Es decir, todos nos inscribimos. Y dentro del planteamiento que yo hacía en mi columna esta semana era de que un grupo de expertos que realmente le sepan al tema para que lleguen, pues ahora sí que los perfiles con los mejores proyectos, no solamente los perfiles que traigan ahora sí que la preparación, sino que, a ver, que las campañas se vuelvan más que de popularidad, de análisis de propuestas. Lo mismo que ocurra en el asunto del poder legislativo. Y hasta el equipo, ¿no? O sea, tal vez no viene en la boleta, o sea, tal vez que sería tal están para gobernador, pero al momento de ser candidato, ya debiste haber puesto tu planilla de tus cargos de gobierno, ¿no? Sí, porque yo creo que a veces en Zacatecas hay crisis innecesarias, crisis que no deberían, y que las crisis las termina generando pues las malas decisiones que a veces se toman por parte del propio equipo. Y yo, les ponía ahora sí que detrás de cámaras algunos ejemplos, ¿no? Hay algunas crisis que se evitan, pero con comentarios fuera de lugar, con comentarios de secretarios de Estado que realmente no se asumen como secretarios, sino pareciera que están, no sé, en plena campaña, que nos son tan incendiarios. Y yo creo que aquí Zacatecas se merece y respeto. Se encapsulan en los chismes del círculo rojo. O no, requieren un poco más de una actitud un poco más institucional. Lo que decimos es... Bueno, ahí yo creo... Bueno, perdón. No. O sea, es algo que hemos dicho en los programas anteriores, menos grilla, o sea, que se pongan a chambear. Pero ¿sabes qué? Es que ahí entra también el asunto de la cultura política, que no tiene que ver solamente con ahora sí que la clase política o el círculo rojo, tiene que ver cómo los ciudadanos se asumen en lo que yo te decía hace ratito, ¿no? Es que nuestra responsabilidad cívica no inicia y termina el día de las elecciones. ¿Qué siento o qué percepción tengo yo de los asuntos públicos, de la política? La cultura política tiene que ver con esa relación que el ciudadano, cómo se involucra en este tipo de cuestiones. Digo, porque mientras al grueso de la población diga que no le importa y al grueso de la población esté más interesado en cuál va a ser el partido, no sé, de América contra Chivas, cuál va a ser la próxima telenovela, en otro tipo de temas, y no se involucre tan solo en el quehacer diario, que no solamente en el proceso electoral, pues no sé, digo, en mi colonia no hay luz, pues me organizo con mis vecinos y me voy a pelear a la presidencia para que me vayan a reparar la luz, ¿no? Eso es hacer política. Uno hace política pues desde la fila de las tortillas. Ojalá no haya necesidad de tenerse que ir a pelear. Y ya se acabó el podcast porque Renata habló de más. No. Es algo que también Hugo platica mucho en el sentido de que en Zacatecas... La verdad sí lo veo bien platicado. No te creas, te han echando carrilla. En Zacatecas la gente es como muy grillera, muy política, se mete mucho en esto, pero no es organizada. Es lo que le decía, que porque a veces, ¿por qué gobiernan siempre los mismos? ¿O por qué están siempre? Porque ellos son organizados. Y la gente nada más estamos enojados en Facebook. No somos capaces de organizarnos para que cambien las lámparas en nuestra colonia, como dice Renata. Estamos enojados, pero se queda nada más en redes. El otro día estaba viendo un video de una señora que se peleó aquí en Soriana, aquí cerquita, ¿no? Ayer, sí. Que se bajó y se pelearon. Que se bajaron y se pelearon, así estresadas, enojadas. Yo digo, pues, ¿por qué? O sea... No, bueno, ahí fue una señora que se bajó muy intolerante a soltar un cachetadón que no hay que llegar a esos extremos. Yo sé que todos andamos estresados y demás, y luego, pero hay que tener cuidado y ser conscientes en esa educación vial.
te pitan, era sí, hay que dejarlo pasar. Y yo sé que a veces andamos muy estresados, pero no sabes que a veces con quién te puedes topar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. El zacatecano es así incendiario en sus posiciones. El zacatecano se levanta, como dice, en las filas de la tortilla es política, sí, pero la política que llegamos a hacer muchas veces es nada más para tirar, comentar el chisme, no para fomentar no para crecer, no para crear, no para organizarnos, sino para decir, qué güey está nuestro gobierno. No, pero ahí pues yo digo que es el asunto desde nuestro metro cuadrado que podemos aportar hacia nuestra comunidad. Es un asunto de solidaridad y de comunidad, no de responsabilidad. Y pues es que al final, como en el asunto de economía, pues a veces pareciera que queremos que nos resuelvan todo, ¿no? Y yo creo que aquí es un asunto, vamos participando, vamos organizándonos, y creo que en Zacatecas pues se ha dado algunos ejemplos con las famosas candidaturas independientes independientes. Yo considero la del 2016 de esta Emilia Pescia a la presidencia de Zacatecas, que ahí sí hubo participación activa de muchos compañeros y compañeras que nunca se habían involucrado con los partidos políticos y que realmente fue un movimiento, digo, a diferencia de otros independientes como el Bronco de Nuevo León, pues que traía más, ahora sí que afiliación priista, digo, de ahí es su antecedente. También es muy difícil un independiente, ¿no? Es como un garbanzo de libra, básicamente. Pues te digo, Emilia Pesci fue de esos, Un garbanzo de de las libra. compañeras que realmente siempre se han involucrado desde hace muchos años en muchos movimientos de activismo social, y que realmente su candidatura, aunque no logró llegar a la presidencia como presidenta, sí como regidora, fue un movimiento, un despertar, al menos en la capital zacatecana. ¿Y qué pasó con el movimiento después? Pues todavía siguen organizados en diferente tipo de, ahora sí, de frentes, ¿no? Así se han sumado para el asunto de la revocación del mandato, se han sumado para la reforma energética, para diferente tipo de temáticas. Te digo que pues los compañeros siguen trabajando, pero aún así fue una cuestión que yo digo, es que es un tema de involucrarnos. ¿Qué podemos nosotros desde nuestro metro cuadrado aportar? Digo, pues porque es bien sencillo, ¿no? Como todos, hasta los memes dicen en redes, ¿no? Llego y me critico, es que no, pinche gobierno, perdón la expresión, que cuéntanos bien o haz las cosas, pero a ver, ¿y qué estoy haciendo yo en mi comunidad? Y es el mismo asunto. Y digo, ahorita que decía, es que el empleo, es que desafortunadamente hay muchas personas, y bueno, pasa mucho con los chavitos que recién egresan de las escuelas. Si bien hay algunos que no encuentran trabajo, digo, pues es cuestión también de buscarle. Pero el chavito a lo mejor del Salvador, del semidesierto de Mazapil, yo ahí sí la veo muy difícil, sí, ¿no? Es así como, es que no tengo empleo porque no lo he buscado. Es que te tienes que mover donde pues las cuestiones, ¿no? Pero salir de Zacatecas es migrante pero lo que te históricamente. digo, por ejemplo, un chavito aquí en la zona conurbada, a veces tú quieres, acabo de egresar y ya quiero ganar, no sé, un puesto casi como de director, ¿no? O sea, Yo también hay últimamente algunas... ya no he visto esos chavitos. Bueno, pero hay todavía chavitos así, pero No, hay la misma realidad pues, te pone en tu te iba a lugar. decir, Yo pero- creo que son los chavitos de nuestra burbuja social, Pero los que a lo ¿sabes mejor qué? son así. Pero también conozco chavitos que ni siquiera tienen telecomunicaciones, lo de Concha de Villadecos para arriba. No hay telecomunicaciones, muchas veces ni siquiera tienen estos planteamientos que nosotros estamos Pero teniendo. ¿sabes qué? O sea, totalmente de acuerdo, pero ya yo te decía de voluntad, digo, habemos personas que desde los 7 años de edad estamos chambeando. y Sí, que le pero hemos porque buscado así de una u te otra. educaron. De alguna manera también la ignorancia, para bien o para mal, no es muchas veces monetaria como tal. Hay gente que no ha tenido las oportunidades que nosotros tenemos como tal, entonces no tiene como estos argumentos que nosotros estamos teniendo. Un chavito a lo mejor del semidesierto que ni siquiera tiene internet no va a tener estas concepciones y ideas que nosotros estamos teniendo ahorita. Por eso es importante abrir conciencias, dialogar. O sea, yo siempre los he dicho, miren, por poner un ejemplo, aquí tenemos este celular. Tú tienes una perspectiva sobre el celular, Rafa tiene una perspectiva, Manuel tiene otra, yo tengo otra. Y por eso es interesante precisamente este tipo de espacios de diálogo para tratar de tener una percepción más completa respecto a todo tipo de temas. Y yo creo que como tú mencionas, ¿no? Son realidades distintas que si bien es cierto, es parte del propio diseño del sistema. Sí, bueno, es que tú dijiste como que no tenían porque no lo han buscado. No, eso es en parte hay, de oportunidades hay. Pero yo sí reconozco, yo parto precisamente de la crisis que te genera el propio sistema capitalista. Es que, bueno, yo creo que Que creo que ya me andas llevando por otro lado, pero hay no. ejemplos y de ahí yo un gran ejemplo y que reconozco
que he visto de vida, eres tú misma, Renata, que yo he visto que te conozco desde hace varios años, cómo te has esforzado, cómo has trabajado en diferentes trabajos, que te has metido mucho al estudio y cómo cada vez fuiste creciendo hasta que pues, ya ahorita ya eres diputada, ¿no? Ahora ya te tocó. ¿Cómo te ha ido ahora que de borracho ya eres cantinero? Dicen que de borracho a cantinero y demás. Pues yo creo que no es tanto de borracho a cantinero, sino más bien volvemos a la misma situación de la responsabilidad cívica, ¿no? Y de la responsabilidad ciudadana. Digo, yo desde casi 20 años dedicándome a los medios de comunicación como reportera, como conductora y demás, siempre busqué la manera de cómo aportaba ese granito de arena hacia la conciencia social. A mí, por ejemplo, cuando andaba yo de reportera mis primeros años, hace un montón de tiempo, me gustaba mucho cubrir la nota social. ¿Por qué razón me gustaba? Sí, pues ya un montón de tiempo, pues le digo casi 20 años. O sea, porque era muy padre precisamente ver, hablaba hace ratito sobre el asunto de las denuncias ciudadanas, ¿no? No tengo agua, no tengo luz, no tengo tal cosa. A mí me gustaba estar haciendo ese tipo de notas. Luego me iba yo a pelear a nombre de los ciudadanos que me dieron la entrevista a los ayuntamientos y era muy padre, precisamente que luego esa misma gente a la que tú les echaste la mano haciéndoles la nota, te hablaran, sabes que ya me lo resolvieron. Y bueno, ¿y cómo acá, nació eso? Pues realmente yo estaba haciendo lo mismo, pero ahora desde ¿De dónde nació ¿De dónde nació Renata? Tú eres de Sombrerete, ¿no? Mi familia es de Sombrerete, yo nací en Zacatecas. Yo llevo aquí en Zacatecas pues viviendo 20 años desde que me vine a estudiar a la escuela de economía, ¿no? Ahí hice mi licenciatura y mi maestría. ¿A qué edad te viniste? Pues tendría como unos 17, 18 años. ¿En los medios? No, en los medios pues sí, porque empecé en la escuela de economía y empecé a hacer, ¿cómo se llama? Radio en la universidad. De hecho, dentro de no sé si tú estudiaste en la UAS o no estudiaste en la UAS, porque si estudiaste en la UAS te darás cuenta que cada unidad académica tiene sus espacios en avance universitario. Yo participé por más de un año en avance universitario con el programa Visionario Económico, hablábamos de política y economía. Y de ahí en más sacan casting en TV Azteca, voy a hacer el casting, digo, oye, no, ya lo tengo, vamos a probar suerte, 200, 300 personas. Te estoy hablando en el 2007, pues fui a hacer el casting, 2 semanas después me hablan, volvemos a hacer otro casting, pero ya eran 5 personas. Y resulta que pues me terminó quedando, ¿no? Como reportera y conductora. Y ahí pues yo aprendí, a pesar de no tener la formación, pues no solamente a ese ámbito, a manejar cámara, diseño, a edición de video. Luego de ahí me voy a una campaña del 2010. En la campaña del 2010 me voy a apoyar a la esposa de un candidato a gobernador, perdió, por cierto. Y de ahí en más, trabajo entrada por salida en la Jornada Zacatecas, 2 años en Televisa, luego me voy como particular del secretario general de Tutsemop. Y luego, después de eso, me empecé a meter muy duro en defensa de las candidaturas independientes en el asunto académico, pero también lanzamos un proyecto de sátira política que se llamaba El Refrito de Trochilero, con Isaías León, que es el corresponsal del diario El Financiero. Ah, sí. Y después de eso, pues ya me busca Saúl Monreal, que estaba como dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, y me voy de secretaria estatal de Comunicación Social a Movimiento Ciudadano. Realmente no hice el clic como si lo hice con mi partido, al Partido del Trabajo, a quien realmente, pues ahora sí que ahí sí me siento muy identificada. Después de eso, pues digo, pues a la fregada, me regresó a los medios como la reportera de La Fuente Política en NTR, ahí fue donde conocí a Manuel. Hola. Sí, ahí Manuel era, pues le tocó hasta salir de mi camarógrafo y demás. De Tocho Morocho, pero... Y ya después de eso, pues estuve en Mega Noticias, estuve pues ayudándole al Andrés Vera y luego ahí contigo aquí a Zacatecas 3.0. Y de Zacatecas 3.0 fue cuando me buscaron, que requerían candidata por el Distrito 2 en el 2016 a diputada local, y pues yo sabía que realmente pues no la tenía de ganar porque competía contra el presidente municipal de la capital y 2 alcaldes, 2 más bien que habían sido diputados. Pues yo terminé en 4ª posición de 10 candidatos. ¿Desde chica o más grande fue cuando decidiste? El de asunto político, mi papá siempre se ha dedicado como operador político, de diferente. Mi papá militó desde el Partido Comunista, militó pues muchos años en el PRD, pero siempre como operador político de la zona noroeste del estado. Así que pues mi plática con él siempre ha sido pues de política. Entonces, de ahí nace el asunto político. De hecho, estudio economía cuando me doy cuenta que para poder saber más de política tenía que empezar con el corazón
corazón, pues todo, ¿no? Para mí la economía es el corazón social. Digo, para poder entender las relaciones políticas, tengo que entender cómo funciona la política económica. Por esa razón estudio economía y por esa razón también pues practiqué oratoria por 16 años, ¿no? Entonces fue desde chica que te interesó la política, pero la Y veías los medios de comunicación. De hecho, déjenles platico. A mi papá se le ocurrió en una ocasión pues que regalarme una grabadora y me enseñó cómo regrabar arriba de los cassettes y pues le eché a perder varios cassettes de Silvio Rodríguez que ahorita ahora sí que me decepciono conmigo misma. Pero yo hacía mis programas, tendría como unos 6, 7 años. Ahí como pues yo veía la tele, yo hacía mis programillas y pues más bien yo soy de las personas que siempre pues no sé, digo, así como lo mencioné hace ratito cuando fui a hacer el casting de TV Azteca, digo, el no ya lo tengo, vamos probando suerte, ¿no? Si no quedo, pues ni modo, ya despegado estaba. Si quedo, pues chido, vamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Pero pues más bien es la situación de perseguir tus sueños. Yo me voy mucho por esa situación, digo, dedicarte a algo que realmente te apasiona, y vaya que me ha apasionado este mitote de la comunicación o demás, porque pues a veces me aventaba jornada de 14, 16, 17 horas. Al final de todo, ¿qué es lo que no me gusta en México de los medios? Pues y más aquí en Zacatecas, que son bien mal pagados, que ahora sí que las condiciones laborales son pésimas, que urge una reforma a la Ley Federal del Trabajo, que desafortunadamente yo no tengo la facultad para poder reformar eso. Si lo tienen, compañeros diputados y senadores. Ahorita que dices eso de que los medios mal pagados en Zacatecas, sin decirme nombres, no vamos a quemar a nadie, ¿cuál es de los que más gachos? Nada más dime por la calle o por dónde. No, fíjate que yo creo que, bueno, no es que yo valoro lo de la situación, o sea, no tanto por el asunto financiero, sino más bien qué tanto aprendí. Entonces, yo creo que aprendí, quizá porque fue una de las oportunidades importantes, fue en TV Azteca. Digo, porque mis notas terminaron saliendo pues con Javier Alatorre, ¿no? A nivel nacional. Sin embargo, pues si tú comparas con el salario que tenía en ese entonces, 3,500 pesos y aparte por honorarios y pagar impuestos, pues no me quedaba nada. Era casi para pagar las rutas urbanas, ¿no? O pagarle al SAT. Pero aprendí. ¿Por qué? Porque me tocó trabajar con personajes de cuadros nacionales de TV Azteca, como David Cuellar Montero, como el propio Fregoso. Él casi me regañaba mucho cuando me tocaron lo del asunto de conducir el noticiero matutino. Me tocó pues aprender muchísimas cosas, te digo. Pagaban casi nada. Fue una buena, no sé cómo estén ahorita en TV Azteca, pero fue una bonita experiencia. Fue una buena explotada, pero yo siempre he sido, también soy así en el aspecto académico. Yo prefiero ahora sí que personas rigurosas que me traigan así, pero para poder yo aprender. O sea, yo siempre, nadie tenemos la verdad absoluta, pero tampoco el conocimiento absoluto, y es muy importante siempre aprender cosas nuevas. Digo, al menos a mí es lo que me motiva. Que es muy buena forma de ver. Ya también esa parte del... Creo que las nuevas generaciones ya no valoran tanto. No, le voy a echar ganas ahorita. No, pues básicamente en el aspecto académico, ¿quieres tú una asesora o un asesor? Pues que sea así como Vaquita. Ahora es Barquito, ¿no? Un profesor igual. Barquito, y yo no. Como Barquito. Sí, o sea, Barquito. Que sea fácil. Yo, la verdad, no. Yo me gusta más al extremo. Que sea bien complicado, pues para que realmente me cueste, pero realmente pueda aprender. Ese chip, o sea, ¿cómo poder llegarle a la gente y que realmente entiendan de que hay esperanzas, de que no, pues todavía es que, se puede, digo, de que ahí si lo de la nos situación, organizamos, pues realmente puede haber algún resultado, porque es que ese es el problema, o sea, ahí yo creo que es también un asunto, por ejemplo, hasta el asunto de la corrupción con los tránsitos, ¿no? Uno se anda quejando, ay, qué políticos corruptos y que no sé qué. Pero luego cometo un error, no respeto el semáforo, no traigo el cinturón de seguridad, ahí te van tus 200, 500 pesos, ¿no? Échame la mano, jefe. Pues, pero a veces yo considero que tan es muy difícil como salir como de ese sistema. ¿De ¿no? ese cuadro? De ese cuadro, porque yo en algún momento sí me robé una calle y me llegó no eran tránsitos, eran municipales. Y yo no les quise dar ni nada y me empezaron a violentar. Entonces también creo que estamos en un sistema pues algo pútrido que es muy difícil también, como no, pues hermano, vamos al corralón. Es difícil porque me acuerdo que esas hasta me empezaron a patear el carro por tal de que les diera pues esta es que ahí era cuestión difícil. De que nos echaras una llamadita y ya llegábamos y ya para ponerlos parejos. Es que esa es la cuestión. Digo, no es fácil ahora sí que lidiar contra el sistema, es la manera en que está diseñado el sistema. Yo por eso te hablaba mucho hace rato sobre el sistema económico, ¿no? Es lo porque que al final... esto que quiere decir, él reconoce
que se robó la calle. Sí, yo me robé la calle y le dije, vámonos al corralón y me empezaron a violentar. Entonces, desde ahí es lo que dice Renata, cómo queremos justicia, cómo queremos igualdad, cómo pedimos estos valores a nuestras autoridades y como ciudadanos, a la primera queremos sacar ventaja de lo que sea. Y yo lo que digo, pues más bien que nos muevan las causas, que nos muevan las pasiones, lejos del asunto de la lana, ¿no? Hay movimientos, o sea, te ha tocado ver estas organizaciones que llegan a... Sí, pues mira, a mí me gusta trabajar mucho con ellas. De hecho, pues digo, con las compas del movimiento feminista, yo trabajo mucho, trabajo también mucho con las compañeras de la comunidad LGTB, con la comunidad sorda, y pues bueno, prueba de ello son las iniciativas que he presentado. Hasta este momento, pues más de 30 y tantas iniciativas, que son las ya presentadas, que ahora sí que nacen de esas necesidades de los distintos grupos sociales. Desde las personas del barrio de San Pedro, de aquí de la capital, que querían tener el mismo piso parejo como lo tienen los de Mexicapan, que están reconocidos como barrio de patrimonio cultural, o no recuerdo bien el nombre que le dio la Secretaría Federal de Turismo, hasta pues las compañeras que hemos estado impulsando una serie de iniciativas, pero yo creo que también tiene que ver pues con la percepción. El otro día les decía a unas compañeras en la Comisión de Salud, les digo, a ver compañeras, no podemos seguir reformando o aprobando dictámenes si no nos ponemos a hacer la chamba principal, que es en este sentido, vamos reformando a profundidad la ley de salud del estado de Zacatecas, porque desde el 2021, más del 75% de las atribuciones que tenía el estado, pues ya las absorbió la federación. Sin embargo, nuestra ley, pues sigue rezagada. Y nosotros seguimos ahora sí que dictaminando y reformando una ley que ya no es funcional. Pero yo les digo, ¿y cómo le decirle a los distintos grupos sociales de que es que no le exijas eso al gobierno? Si la ley dice que esa responsabilidad es del gobierno y el gobierno dice, es que el gobierno federal ya absorbió esa responsabilidad. Y luego el problema es de que el gobierno federal dice, es que la ley dice otra cosa. Y yo creo que desde la pasada legislatura ahí ha habido una omisión. Pero bueno, les platiqué nada más eso para decirles, porque yo creo que tiene que ver mucho con la concepción, cómo uno entiende la política, cómo uno entiende la propia vida, qué te mueve, si te mueve la lana. Por eso te ponía el ejemplo lo de la situación de las carreras. Y yo me peleaba mucho con mis profes en economía porque decían, no, de seguro se vinieron aquí porque querían ganar más y que no sé qué. Dije, no, habemos personas que, mire, hasta vendiendo chicles nos podemos mantener. Digo, yo vendía hasta periódico en mi pueblo. Con el ahorita presidente municipal de Sombrerete, yo llegaba a vender su semanario, ¿no? Digo, hay personas que nos mueven las causas, hay personas que nos mueven, no sé, pues el interés de conocimiento. Pero como tú dices, quizá no todas las personas. ¿Cómo rompemos con eso? Necesitamos abrir conciencias. ¿Cómo abrimos conciencias? Dialogando, haciendo foros, pues intercambiando ideas con las otras compañeros y compañeras, ¿no? Desafortunadamente, y yo siempre les he dicho, ¿de qué te sirve acumular? Hay que comprarme una casa, que comprarme un carro, que comprarme no sé qué, comprar. La vida se pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y al final, ¿qué vas a dejar? ¿Cuál va a ser el legado lejos de tus hijos? ¿Cuál va a ser el legado que vas a dejar en tu metro cuadrado, a tu sociedad? Y yo por eso digo, pues al menos, mira, yo que me sienta satisfecha, ok, pues ¿sabes qué? Ya voy a dejar de legado una reforma al Código Penal, porque ya las mujeres, ya está despenalizado en Zacatecas el asunto del aborto. Con eso yo me siento satisfecha. O vamos a dejar, no sé, pues escribí este libro, voy a dejar un libro. Pero nos está moviendo mucho el asunto material, pero es parte de la propia, precisamente ahora sí que estrategia del propio sistema capitalista patriarcal, ¿no? De los diputados, ahorita, ¿quién es el más activo? Pues ¿tú? es que no, yo creo que ahí nos estamos dando. Ahí nos estamos dando con varios compañeros como Santos Antonio, como el propio Martín, que llevamos un promedio las mismas iniciativas presentadas, ¿no? Nada más que ahí te digo, pues es que el problema es de que no se transparenta como si lo hace la Cámara de Diputados y el Senado de la República el trabajo legislativo real, que para mí pues es un gravísimo error. Se debería de estar ahora sí que plasmando cuántas iniciativas llevas presentadas, en qué estatus están, ya fueron aprobadas, fueron desechadas, en qué comisiones están trabajando, ¿No para se que la sabe?
ciudadanía no, para que la ciudadanía se informe, para que la ciudadanía participe, si tiene la oportunidad de asistir a una sesión, lo haga, porque todas las sesiones pues deben de ser públicas y a mí me gustaría que así fueran, porque para mí lo importante es que la gente se participe y se involucre en ese asunto. Entonces, un poco a conclusión de ¿tú qué crees que nosotros como ciudadanos, ahorita a ti que te toca estar en el lado político, ¿qué tenemos que hacer para poder avanzar todo esto que platicábamos que Zacatecas no ha podido avanzar como realmente debería? Participar más, involucrarse más en los asuntos públicos. Involucrarse más, ¿de qué forma? Exigirle a sus representantes, por una parte, involucrarse más, como lo decía, ¿no? A ver, hay una bronca en tu colonia, pues vamos organizándonos con los vecinos. Vamos solucionando. Ahorita quise exigir. También yo he escuchado, y no quiero decirlo, pero algunas personas luego también cuando se meten o se exigen. En Zacatecas creo que ahorita ya hay hasta un poquito de miedo sobre exigir, ¿no? Porque es que me corren, es que me dicen. No, deja de eso, me mandan a los de la FRIS y me golpean. Digo, pues de pruebas hay muchas. Ahí está precisamente la compañera Cristela Trejo, que en el pasado 8 de marzo pues se manifestó legítimamente con el asunto de las madres buscadoras. Llegaron la FRIS y llegaron los de la policía, de los de elementos de tránsito, y le terminaron gritando uno elemento de tránsito, pues tú y los desaparecidos se van a la no sé qué. Digo, para que veas el nivel. Y ese ahora sí que es un pleito casado que yo traigo en este sentido con este gobierno, principalmente con el ámbito de seguridad. Porque una cosa, es el asunto de la seguridad pública y otra es no respetar la libre manifestación pues de los ciudadanos. Y no se compara pues una pancarta a los elementos de seguridad que vienen armados, que aparte traen equipo táctico y que te tratan de intimidar. Tengo varias compañeras y compañeros de algunas organizaciones pues que simplemente han sido pateados por salir a manifestarte, ¿no? Y pues bueno, a mí me tocó el asunto del 8M también. Afortunadamente a mí no me golpearon ni nada, ya me había retirado yo del lugar, pero sí ver el asunto de las compañeras como terminaron lesionadas. Sí, está esa parte que es cuando hay pues que se llega a ver un enfrentamiento. Pero creo que mira, pese a eso, no nos debe ahora sí que de intimidar el asunto, ¿no? Si queremos realmente cambiar la dinámica en Zacatecas, en economía, en tema político, hay que involucrarnos. Pero hasta ahí me involucré y yo quiero ir a apoyar a Hugo y por apoyar a Hugo ya me corrieron. Pues es que ese es los riesgos. Pues si queremos cambiar la mentalidad, o sea, yo creo, por eso hablo, porque creo que de este tema, creo que es importante en Zacatecas porque es algo que ha pasado mucho y creo que hasta sigue pasando y es algo que... Pues sí, pero es que bueno, igual tú puedes, mira, tú puedes hacer ahora sí que política o te puedes manifestar desde las artes, desde la escritura. Es el tema del despertar de conciencias. No a patadas, o sea, las luchas ahí no se ganan simplemente con armas, ¿no? Ahí hablaba hasta el propio Gandhi, ¿no? Sobre el asunto de la paz y ese tipo de rollo. Tú puedes cambiar conciencias hasta desde la música, desde las distintas expresiones. Pero yo creo que pues nada más vamos cambiando nuestro chip, pero también vamos cuestionando mucho lo que hacemos. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Es bueno para mí? ¿Bueno para mi familia? ¿O vamos cambiándole el rumbo? Yo creo que es una pregunta ahora sí que fundamental, ¿no? En todo ese mitote. Y ya se quedó dormido Hugo. Sí. ¿Cómo habla? No, ay, disculpen. No, pues es que estoy de acuerdo. Y por cierto, soy fan de Hugo. Hay muchos videos. Igual que... Sí, y ya basta con el hate, por favor. Yo sí estoy completamente de acuerdo. Es más, vayan a mi página, a mi perfil, ahí a gritonearme. Lo que le quieran decir a Hugo, me van por favor a gritonear. Luego les cuento por qué. Seamos tolerantes, no nos estemos peleando ahí en la calle, menos en redes. Sí. Sí, pues bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que tal vez pudiese como diferir un poco es que todas estas herramientas, pues volvemos a lo mismo. Nosotros las tenemos porque somos privilegiados. O sea, creo que los que estamos aquí en esta mesa somos privilegiados, vamos. Yo considero que también uno de los principales problemas del país es la educación y todas estas herramientas que estamos consiguiendo ahorita, poderlas llevar al grueso de la población.
Porque en México somos 140 millones de habitantes, 150, ya no me acuerdo bien El único privilegiado es acá mis ojitos. Pues Sí. mira, yo soy de la idea Digo. de que a pesar de yo considerarme clase media baja, como considero que somos el 100% de la población mexicana, al mismo tiempo pues todos tenemos cierto privilegio, que también hay mucha gente clase baja que pues vamos, o sea, no, es difícil como que llegar a ellos a estas conclusiones porque sí ocupamos como llevar esta educación a todos los rincones de México, que siento que sí es lo que falta. Pero es que Yo me iría por ahí un poco. sí, Yo sí, no. Ay, yo por la experiencia familiar. es que la cosa, sí. Sí, pero la experiencia familiar, volvemos a lo mismo que yo considero todos aquí en este. Yo digo, la experiencia familiar que mi papá a los 13 años se independizó de su familia Bueno, y un que ejemplo. vivía ahora sí que como un amigo y con otro amigo. Ujú. O sea, yo te digo, porque igual ¿Y yo tu ahorita experiencia muy familiar? diputada, pero pues bueno, todos venimos desde abajo. Sí, entiendo, pero de alguna manera tú todo lo que me platicas que te decía tu papá de los cassettes de Silvio Rodríguez, de alguna manera tener esta mentalidad política desde un principio en la casa, vuelvo a lo mismo, somos privilegiados. Los de aquí somos privilegiados. Sí, es que sí, o sea, por ejemplo, Renata y yo compartimos que nuestra familia son maestros rurales, o sea, ¿sí me explico? Tenemos una conciencia social heredada, pues, por maestros rurales, maestros normalistas que nos heredaron, que nos enseñaron ese tipo de valores. Pero aún así, si no quieres por ti mismo, el mundo no te va a empujar. Ah, no, estoy completamente Pero de sabes acuerdo que con tiene esto. mucho que ver también con la educación y creo que ya abrimos otro programa. Tiene mucho que ver con la educación que recibes, como tú bien dices, en casa. Yo siempre lo he dicho, al menos en asunto de género, ¿no? Yo crecí en una familia desdibujado los roles de género, así como veía a mi mamá lavar la ropa, hacer de comer, igual a mi papá, así como a mi papá lo veía salir a trabajar, igual a mi mamá. Sin embargo, y te digo, tiene mucho que ver con la educación. En mi familia no me impusieron una religión. Me dijo mi papá cuando estábamos chiquillas: no les vamos a imponer una religión hasta que ustedes crezcan. Si ustedes quieren tener una religión, adelante, pero que tengan la conciencia social para asumir pues de estas cuestiones. ¿Y qué religión decidiste al final? Soy ortodoxa, creo en Dios, pero no en las religiones, aunque luego de repente soy atea, pero no, últimamente ortodoxa. Creo en Dios, pero no en las religiones. Para mí, las religiones pues es una herramienta más del sistema para el control de las masas. Ya está Renata Rusarín. Renata Rosarín, ¿por qué? Diego Rusarín, ¿no lo ubicas? Sí, me gustan de hecho sus podcasts también. Sí, Por eso, por por eso. temas. Son tus temas y Sí. que sea el primero de más. Pues inviten a la banda, luego miren, Sí. tenía yo un programa y déjenles cuento, pues ya de repente, no, pues ya mañana no vas a grabar. ¿Y yo por qué? No, pues ¿por qué no vas a grabar? Ah, bueno. Cambiamos el formato de programación. O sea, si antes teníamos 2 programas en la mañana, uno de 1 hora en la mañana. Pues uno por de 1 hora eso, en la pero el tarde. de la noche estaba chido y ya, No, o pero sea- más que me quitó, te digo, y luego el de la mañana, pues también me quitó. Me acuerdo de- Yo no me acuerdo. Ah, sí, pelense. Tomen agua, abracen a sus seres queridos, coman frutas y verduras y vivan su vida al máximo. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Salgan a manifestarse.